Ministerios Buscando de Dios presenta al pastor Jorge Hernández Toca con un consejo de la palabra de Dios. Qué gusto estar nuevamente con ustedes, aunque es difícil tocar temas que afectan a nuestra sociedad y que están dañando y degenerando a nuestro pueblo y especialmente a nuestra familia. Por favor, yo quiero que usted lleve en su corazón este verso de la palabra. Sin profecía, el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Ya apareció en su pantalla la cita bíblica. Óigalo otra vez. Sin profecía, el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Cuando aquí hablamos de que no haya profecía, al principio se hablaba de una revelación a través de profetas, a través de siervos de Dios que traían el mensaje del Señor. Hoy cuando hablamos de la profecía, estamos hablando de la totalidad de la palabra del Señor. Eso es. Y el pasaje sencillamente lo está diciendo. Si no hay revelación y si no hay obediencia a la palabra del Señor, va a haber un desenfreno absoluto. Por el contrario, dice el contraste de este proverbio, el que guarda esa profecía, esa ley de Dios, entonces va a recibir bendiciones. Y aquí el calificativo que se le da es simplemente bienaventurado. Eso es lo que estamos compartiendo. Ahora, yo quiero que hablemos de lo triste de este punto de vista. Porque yo estoy hablando en primer lugar de que si no hay profecía, hay deserción de la profecía. Es desertar de la palabra de Dios. Y estamos viviendo en un tiempo triste, sumamente triste, mis amigos. Nosotros siempre miramos a los países súper desarrollados y los vemos con sus degeneraciones y con un montón de luchas que uno se queda asombrado. La degeneración sexual a través de la inmoralidad se queda uno asombrado. Pero ahora a nosotros como un país que vive copiando las cosas ya nos llegó. Fíjese que antes en nuestro tiempo, cuando éramos muchachos, cuando se nos hablaba de homosexualismo, de lesbianismo, nosotros que nos basábamos en la palabra de Dios, lo mirábamos siempre como una degeneración. Es una degeneración y la Biblia lo está señalando como un pecado, como algo abominable delante de Dios. Si usted mira el contexto y la historia, en la historia a lo largo de la Biblia se ha hablado mucho del término sodomita. Y el término sodomita tiene que ver desde a los principios con aquellas ciudades de Sodoma y Gomorra, en donde la gente principió a caer en esa degeneración y el Señor mandó fuego y azufre para destruir a las ciudades. Usted puede recordar que cuando Dios ya había establecido destruir a Sodoma y Gomorra, y eso no es ninguna broma, eso no es ningún invento. Que no venga algún burlador a decir, ustedes todavía creen en eso. Esa es historia, esa es realidad. Y cuando Dios envió a sus ángeles personificados, así como hombres, como varones, y llegaron allá donde estaba Lot y su familia, usted puede recordar la narración en el libro de Génesis, que nos dice la palabra que se juntó una turba de degenerados, de varones, desde grandes hasta pequeños, y que llegaron a la casa de Lot y empezaron a querer botar la puerta porque querían tener relación sexual con los ángeles, querían violar a los ángeles. Es tanto que se les ofreció mujeres, se les ofreció a las hijas de Lot para que pudieran tener relaciones con ellas, y ellos dijeron, no queremos, nosotros queremos relación sexual, de homosexualismo. Eso es. Y Dios tuvo que castigar a esas ciudades. Y la degeneración ha ido creciendo. Pero ¿sabe cuál es el problema que ahora tenemos? Que ahora la gente está desertando de la palabra de Dios. Y yo creo que esa es la palabra. Aparte de que habemos, gracias a Dios, miles de personas que estamos conociendo a Jesucristo. Y este es el propósito de nuestro programa. Compartirle a usted que Jesucristo cambia, que Jesucristo libera. Pero también a la par de que hay mucha gente, por lo menos en Guatemala, conociendo de Cristo, hay otro montón de gente que está desertando de la palabra de Dios. Hoy la gente me dice, es que la Biblia es un libro de los judíos, entonces que los judíos lo obedezcan. ¿Quién le hace caso hoy a la Biblia? La gente prefiere escuchar a Walter Mercado,
La gente prefiere ver los versos de Nostradamus, que es la cosa más absurda. Y principian a descubrir, según ellos, que Nostradamus todo lo vaticinó. A mí me da risa, me contaron que llega un anciano a una iglesia y llega diciéndoles a todos cuando fue lo de las Torres Gemelas y les dijo: señores, ya Nostradamus lo había dicho, fíjense, las torres se cayeron. Y da risa y da cólera un anciano de iglesia estar diciendo que Nostradamus había vaticinado la caída de las torres. La gente prefiere oír a Nostradamus. La Biblia la están dejando por un lado, es un libro anticuado, están desertando de la palabra de Dios. Y entonces cuando se llega esa deserción, mis amigos, entonces ¿a dónde vamos a llegar? A que la gente principia a decir, a hacer y a actuar como decía Isaías 5:20. Ay de los que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Ahora nosotros estamos llegando al momento en que la gente dice: no, el homosexualismo no es problema, el lesbianismo no es ningún problema. El homosexualismo y el lesbianismo no son pecado, imagínense, son preferencias sexuales. A la cómo suena de bonito, ¿verdad? Y principian a usar hasta lógica. Mire, ¿qué mal le hace a usted un homosexual? Nada. Él solamente tiene su preferencia. Una mujer que le guste a otra mujer, simplemente esa es su preferencia. Déjelos, si no le hacen mal a nadie. Entonces, ¿por qué se mete usted? Y mis amigos, estamos llegando a esa degeneración en donde ahora ya no vemos como algo malo el homosexualismo, el lesbianismo. Y usted entiende esto, ¿verdad? El homosexualismo, que a un hombre busque a otro hombre para tener relación sexual con él, que una mujer busque a otra mujer para tener relación sexual con ella. Eso es el lesbianismo. Y entonces ya la Biblia como que queda por un lado, porque la Biblia no ha cambiado. Y yo quiero decirle a usted que los principios de la Biblia no pueden cambiar. Ellos están aquí escritos y están fijos y no los podemos jugar. No podemos torcerles el brazo para que digan lo que nosotros queremos. La Biblia seguirá diciendo que esto es pecado delante de Dios y que esta gente, si está en esa práctica, no puede estar en el temor de Dios y entonces va camino a condenación. Ahora, esto no lo digo con agrado, esto no lo digo con gozo, lo digo con mucha tristeza, porque nosotros tenemos que definirnos por la palabra de Dios. Y por favor, yo quiero volverles a insistir, no hablemos de preferencias sexuales. No puede haber preferencia sexual cuando la Biblia enseña que hizo al hombre, hizo varón y hembra. No hizo dos varones o no hizo dos hembras. Y no le dijo Dios: bueno, escojan lo que ustedes quieran. Ustedes pueden hacer lo que más les parezca. De todos modos, mientras no dañen a otro, ustedes pueden hacerlo. El Señor lo definió perfectamente y el Señor dijo que el homosexualismo y el lesbianismo eran pecado delante de Él y que las personas que practicaran esto no heredarían el reino de los cielos. Qué triste, ¿verdad? Así es que yo quiero pedirle, nosotros tenemos que definirnos por la palabra de Dios. Imagínense que ahora entonces en las iglesias ya pueden haber homosexuales, lesbianas, ya hay líderes que tengan estas preferencias sexuales. Y miramos nosotros la copia de otros países en donde en determinadas iglesias aparecen algunas pastoras lesbianas. ¿Y qué tenemos que hacer? Simplemente las leyes del país la respaldan y nadie la puede sacar de ahí. Mis amigos, es tiempo que nosotros nos definamos por la palabra de Dios. No estamos de acuerdo en el término preferencias sexuales. Yo soy varón y mi preferencia es la única que Dios me dio, la hembra. Y cuando yo me caso, mi preferencia es con mi esposa hasta que la muerte nos separe. Porque incluso la Biblia habla de que si yo como hombre casado busco a otra mujer, entonces también es adulterio. Y el adulterio también es pecado delante de Dios. Y alguien podría estar diciendo en este momento: ala, entonces cuánta apretura. Ala, es que ya pareciera ser que uno no puede hacer nada. No, dentro del marco de libertad que Dios me da, yo gozo de la relación con mi pareja. Y no necesito de otra pareja. Mucho menos caer en las preferencias sexuales, entre comillas. Ahora, ¿qué debemos hacer nosotros? Porque yo le estoy hablando que esas prácticas homosexuales y lesbianas son degeneraciones, no son preferencias sexuales. Y que la Biblia está señalando: no se pelee conmigo.
Usted que se está burlando y que me está diciendo que soy un anticuado. Yo no soy anticuado. Yo sigo los principios establecidos en la Biblia y estos principios son eternos, no van a cambiar. Ahora, si usted está cayendo en eso, ¿por qué han caído mucha gente? Bueno, ¿cuántos problemas hay en los hogares? ¿A cuántos hijos desde pequeños? Las mamás tuvieron la culpa de hacerlos así todos feministas. ¿Cuánta gente estaba esperando a un hijo varón y resultó una mujer o viceversa y principian a hablar? ¿Cuántos problemas hay en los hogares en donde los hijos principian a actuar de determinada manera? Yo no estoy acusándote a ti si tú eres homosexual. Yo no estoy diciendo que te desprecio de ninguna manera. La Biblia dice que te ame y yo debo amarte a ti, pero debo aborrecer el pecado que tú estás practicando. No hay preferencias sexuales. Es pecado el homosexualismo, es pecado el lesbianismo. Dice la palabra, te burlas, búrlate de Dios. Te ríes, ríete de los principios. Yo solamente estoy repitiendo lo que mi Dios dice. Pero yo quiero decirte, hay solución. La Biblia aquí dice que cuando nos apartamos de los principios de ella, entonces va a haber desgracia. Pero cuando volvemos a los principios de la palabra, entonces vamos a ser bienaventurados. Yo les quiero suplicar, busquen a Jesucristo. El Señor Jesús puede hacer cambios en la vida suya. Usted y yo podemos acercarnos al Señor, y esto que usted cree que está tan enraizado en usted y que es su preferencia, el Señor tiene poder para cambiarla. Yo quisiera que diera los pasos iniciales. Primero, de buscar a Jesucristo, de reconocerle como Salvador. Segundo, buscar un consejero calificado en base a la palabra de Dios, y dar otros pasos a través de esa consejería para renunciar a lo que es pecado y principiar a pedirle a Dios que nos dé una restauración a nuestra vida. El problema de muchos de nosotros es que cada día nos estamos adaptando más a la cultura. La cultura está degenerándose, la cultura está cayendo en cosas terribles, mis amigos, y todo lo que nos vienen de países grandes, nosotros lo copiamos, y usted lo ve en Guatemala, las copias constantemente de todo lo malo. Mis amigos, no nos dejemos guiar por una cultura degenerada que nos está envolviendo. Aún la iglesia de Jesucristo está ya siendo más condescendiente. En el nombre de Jesús les pedimos, seamos definidos por la palabra de Dios. Busquemos en nuestras iglesias que se nos enseñe palabra de Dios, que el fundamento sea la palabra, que no sean solamente las emociones, porque cuando nos quedamos en emociones, en estar solamente contentos sin un fundamento sólido como es la palabra, entonces vamos a irnos apartando de la profecía del Señor, de la revelación de Dios, y van a entrar un montón de doctrinas torcidas, y van a entrar los conceptos de preferencias sexuales, y vamos a tener dentro de la iglesia aparentemente a gente con preferencias sexuales, que eso es secundario, dicen ellos, cuando la Biblia lo sigue señalando como un pecado. Dios nos guarde. Y ojalá que cuando ore hermano Alejandro con ustedes, lo puedan hacer de corazón y le puedan decir al Señor: Señor, yo quiero cambiar, yo quiero dejar esa preferencia sexual que yo puse entre comillas. Ya me doy cuenta yo de que la Biblia dice que es pecado, que es abominable delante de Dios, y yo voy a obedecer tu palabra. Yo les invito, el mensaje de esta ocasión no tiene que ir contra ti, diciéndote que no te queremos, tú que estás en la práctica del homosexualismo o el lesbianismo. Tú estás tal vez en adulterio, como comentamos, de la misma manera, estás en pecado. Tenemos que amarte, darte la oportunidad en el nombre de Cristo, pero renuncia, porque tarde o temprano vas a tener las consecuencias. Que Dios les bendiga y que les dé el poder para cambiar buscando a Jesucristo. Ministerio Buscando de Dios presentó la palabra de Dios en labios del pastor Jorge Hernández Toca.